¿Me creerías si te dijera que una niña se vio obligada a acusar de robo a su único amigo solo para sobrevivir bajo su propio techo? En una mansión construida sobre secretos y miedo, la bondad de una criada se volvió más peligrosa que cualquier crimen. Y el silencio de una niña cargó con el peso de la traición. ¿Qué sucedió realmente cuando el amor chocó con las mentiras y la verdad quedó sepultada bajo diamantes y poder? Esta noche, escucharás la historia de Emily, una niña cuyo corazón se debatía entre la lealtad y el terror. Pero cuidado, lo que comienza como una simple acusación se convertirá en algo tan impactante que no podrás apartar la mirada. Quédate hasta el final porque la verdad lo cambia todo. El estridente portazo de una puerta en el piso de arriba rasgó el silencio de la gran mansión. Los sollozos ahogados de una niña siguen, desesperados y crudos, resonando por la elegante escalera. Deja de llorar. Tu padre oirá la clase de niña que realmente eres. Una fría voz femenina siseó. Entonces se hizo un silencio roto solo por el gemido desgarrador de una niña. En la puerta trasera, Grace Miller se quedó paralizada, agarrando la correa de su desgastado bolso. La habían contratado esa misma semana para limpiar para la adinerada familia Hayes, pero nada la habría preparado para la escalofriante escena que le esperaba en su primer día dentro de esa casa. Por el rabillo del ojo, la criada Carmen apareció y susurró rápidamente: «Esa es la niña otra vez. Pobrecita. La señora Hayes está de un humor de perros». A Grace se le encogió el corazón. «Señora Hayes, Victoria Hayes, Carmen», explicó, sacudiendo la cabeza con un suspiro amargo. La madrastra, la verdadera madre de la niña, Anna, falleció hace años. Y el padre, Richard Hayes, siempre viajando, nunca en casa. El llanto continuó. No era el llanto de una niña malcriada, como Victoria lo había llamado. No, Grace reconoció ese sonido. Era el llanto del hambre, la soledad y el miedo. Lo había oído antes, años atrás, de su hermano menor. El recuerdo la apuñaló en el pecho. Sin pensarlo dos veces, Grace subió apresuradamente la escalera de mármol siguiendo el sonido. Pasó junto a los espejos pulidos del pasillo y los retratos con marcos dorados hasta que la vio. Victoria Hayes, alta, elegante, con su cabello rubio recogido, su rostro como una masa congelada, salió de un dormitorio, cerrando la puerta bruscamente tras ella. «Oh, debe ser la nueva ama de llaves», dijo con suavidad, echándose el pelo hacia atrás. Su voz era tranquila, ahora edulcorada. «Justo a tiempo. Tengo que irme. La niña solo está teniendo una de sus rabietas habituales. Ignórala. Ya parará. Cuando lo haga, puedes empezar a trabajar». A Grace se le revolvió el estómago. «Está bien». Los ojos de Victoria entrecerraron un leve atisbo de molestia, rompiendo su fachada perfecta. «Claro, siempre ha sido dramática. Ahora, si me disculpan». Dicho esto, bajó la escalera rápidamente, con los tacones resonando contra el suelo de mármol, cogió su bolso y se fue. La puerta principal se cerró de golpe, dejando tras de sí un silencio inquietante, roto solo por los suaves gritos que provenían del interior del dormitorio. Grace puso la mano en el pomo de la puerta. Dudó. La habían contratado para limpiar, no para interferir. Pero entonces, una voz débil y temblorosa llegó desde adentro. «Hola», empujó la puerta con suavidad. Verla le destrozó el corazón. Sentada en la alfombra estaba una niña pequeña de no más de 7 años. Su cabello castaño estaba enredado. Sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas. Se abrazaba las rodillas contra el pecho, meciéndose ligeramente. Sus ojos, rojos, hinchados y llenos de desconfianza, se alzaron hacia Grace. Grace se arrodilló en el suelo. «Hola, cariño. ¿Puedo entrar?» El sollozo se apagó. La niña dudó, luego asintió levemente. Grace entró suavemente y bajó la voz. «Soy Grace. ¿Cómo te llamas, Emily?», susurró la niña. «Qué nombre tan bonito.
dijo Grace con una voz cálida. ¿Por qué llorabas, Emily? Emily se llevó la mano al estómago. Me duele. Grace frunció el ceño. ¿Tienes hambre? Emily asintió tímidamente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Emily negó con la cabeza. No comí. Grace miró el reloj de la mesita de noche. 1:00 de la tarde. Sin desayuno, nada, se le olvidó, susurró Emily. Las palabras le cayeron a Grace como agua helada. ¿Se le olvidó? ¿Cómo se le olvida alimentar a un niño? Murmuró en voz baja. Pero la frágil confianza de Emily se estaba abriendo y Grace no estaba dispuesta a romperla. Ven conmigo. Busquemos algo rico para comer. De acuerdo. Emily dudó, luego deslizó su pequeña mano en la de Grace. Juntas, bajaron a la cocina inmaculada pero fría. Grace rebuscó en el refrigerador y los armarios, y finalmente se decidió por un sándwich sencillo y un vaso de jugo. Colocó el plato delante de Emily, quien se subió a un taburete, balanceando las piernas nerviosamente. ¿Cuántas rebanadas de pan ves?, preguntó Grace en voz baja, sosteniendo el sándwich. El rostro de Emily se iluminó un poco. 2. Así es. ¿Y qué colores conoces? La voz de Emily se volvió más firme. Azul, rojo, amarillo, verde. Grace sonrió. Eres tan inteligente. Eres muy especial, Emily. Al oír la palabra especial, a Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. Susurró, Victoria dice que... Estoy mal. Grace sintió una opresión en el pecho. Se agachó hasta que sus ojos se encontraron con los de Emily. Victoria está equivocada. Eres hermosa. Eres inteligente y te quieren. Emily observó a Grace un largo momento. En ese silencio, algo cambió. La niña asustada en sus ojos se suavizó, reemplazada por una chispa de confianza. Quédate, pidió Emily. Grace tragó saliva. Estaré aquí todos los días, cariño. Te lo prometo. Después de que Emily devorara el sándwich con avidez, quiso enseñarle sus juguetes. Caminaron juntas de vuelta a su habitación. El espacio era grande, pero sin vida. Sin calor, sin orden, solo juguetes desperdigados. Nadie se había molestado en ayudarla a ordenar. Emily cogió un libro ilustrado y pasó las páginas con entusiasmo. Azul, amarillo, rosa, morado. ¿Conoces tantos colores?, exclamó Grace. Por primera vez ese día, los labios de Emily se curvaron en una leve sonrisa. Se sentó con las piernas cruzadas, mostrando sus crayones. Entonces, sin decir palabra, empezó a dibujar. Grace se inclinó sobre su hombro. Emily dibujó dos figuras, una alta con cabello dorado, la otra pequeña, acurrucada en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Eres tú?, preguntó Grace en voz baja. Emily asintió. ¿Y esta? Grace señaló la figura alta. La mano de Emily tembló. Victoria. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Quería llorar, gritar, correr a Richard Hayes y contárselo todo. Pero sabía que si hablaba demasiado pronto, Victoria la despediría y entonces Emily se quedaría sola de nuevo. Grace dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Algún día, esta prueba podría ser necesaria. Más tarde, al salir de la mansión por la noche, Grace oyó una voz detrás de la puerta del estudio estaba entreabierta. Victoria hablaba por teléfono con un tono dulce. «Ay, cariño», dijo. Emily comió también hoy. Es una cosita preciosa, y la nueva ama de llaves es maravillosa. Emily ya la adora. No te preocupes, estoy cuidando bien de nuestra princesa. Grace congeló la bilis que le subía a la garganta. Mentiras. Todas mentiras. La princesa de la que Victoria hablaba había pasado todo el día aterrorizada, hambrienta y herida. Al salir al aire del atardecer, Grace supo una cosa con certeza. Emily estaba en peligro, y ella era la única que lo sabía. A la mañana siguiente,
Cuando Grace Miller llegó a la mansión Halle, encontró a Emily sentada tranquilamente en el último escalón de la gran escalera. La niña todavía estaba en pijama, con el pelo enredado y la cara pálida. «Cariño», dijo Grace suavemente, arrodillándose. «¿Por qué no te has vestido todavía?» Victoria no ayudó, murmuró Emily. «¿Y dónde está?» Emily inclinó la cabeza hacia la sala de estar. Grace oyó la risa de Victoria Hayes, su voz dulce y melódica mientras hablaba por teléfono. «Richard, no te preocupes». Emily durmió como un ángel. «Ya ha desayunado. Todo está perfecto». Grace entrecerró los ojos. «Desayuno». La bandeja intacta en la cocina contaba una historia diferente. El estómago de Emily rugió suavemente. Grace apretó la mandíbula. «Vamos», susurró. «Venga», le susurró. «Venga. Vamos a vestirte y luego prepararemos algo rico para comer». Arriba, Grace ayudó a Emily a elegir un sencillo vestido azul. La niña sonrió levemente mientras Grace se lo abotonaba. Pero mientras bajaban a la cocina, la mano de Emily se apretó alrededor de la de Grace. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el jardín, donde Victoria paseaba con el teléfono pegado a la oreja. «No soporto verla», susurró Victoria con aspereza al teléfono. «Cada vez que miro a Emily, recuerdo a mi bebé que nunca vivió. ¿Por qué debería tener un lugar aquí si mi hija no lo tiene?» Grace se quedó paralizada al oír esas palabras. Emily tiró de su manga. «Huevos, por favor», susurró, intentando que Grace volviera al presente. Grace preparó huevos revueltos sin perder de vista a Victoria. Se le rompió el corazón al reconstruir la verdad. Victoria sentía resentimiento hacia Emily por estar viva. Emily devoró la comida, balanceando las piernas con gratitud. Cuando terminó, corrió a buscar sus crayones y papel. Garabateó rápidamente y luego puso el dibujo en la mano de Grace. Mostraba una figura diminuta tras las rejas. Junto a ella, una figura más alta, con cabello rubio, sostenía una llave grande. Grace contuvo la respiración. «Emily, ¿eres tú?» Emily asintió. «Te encerró». Grace susurró. Los labios de Emily temblaron. «Porque pregunté por qué papá no me habla». La inocencia de la confesión la desgarró. Una niña castigada por anhelar la atención de su padre. Abrazó a Emily con fuerza. «No hiciste nada malo. ¿Me oyes?» «Nada». Esa noche, Richard Hayes regresó inesperadamente. El sonido de su coche llegando a la entrada hizo que Emily saltara de la silla. «¡Papá!», chilló ella, corriendo hacia la puerta. Él se detuvo, claramente sorprendido. «Emily, todavía estás despierta». Se arrojó a sus brazos. Por un momento, la postura rígida de Richard se suavizó. La abrazó torpemente, como si hubiera olvidado cómo. «¿Qué estabas haciendo, cariño?» Emily lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba encerrada. Antes de que pudiera terminar, Victoria entró en el vestíbulo con una sonrisa deslumbrante. «Richard, qué sorpresa. Se portó mal antes, así que tuve que dale un pequeño descanso. Lo exagera todo». Richard frunció el ceño, inseguro. Emily tiró de su manga. «Papá, ¿por qué ya no me hablas?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Richard parpadeó, sorprendido. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado a hablar con su hija? La vergüenza se reflejó en su rostro. «Claro que hablé contigo, princesa», dijo rápidamente, aunque su voz carecía de convicción. La mano de Victoria se deslizó por su brazo. «Verás, siempre cuestionando, siempre insatisfecha. Es agotador». «No soy difícil», susurró Emily, hundiendo el hombro. Richard Crouch le tocó la mejilla. «Hablaremos esta noche, te lo prometo». Sus ojos se iluminaron al instante. «Lo prometo, lo prometo». Pero esa noche, cuando Richard llegó a casa, Victoria lo interceptó en la puerta. «Está enferma»,
Richard. Pobrecita, lloró todo el día, se negó a cenar. La acosté temprano. Richard suspiró, besó distraídamente la mejilla de su esposa y subió las escaleras solo para echar un vistazo a la puerta cerrada de Emily. A través de la pequeña rendija, la vio tumbada, con los ojos aún abiertos, fingiendo dormir. Grace la encontró a la mañana siguiente con el rostro triste. «Se le olvidó», susurró Emily. «No se le olvidó», dijo Grace en voz baja. «Victoria le dijo que estabas enferma. Pero yo no». «Lo sé, cariño». Grace le acarició el pelo. «A veces los adultos no siempre dicen la verdad». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿cómo sé quién me quiere?» Grace contuvo las lágrimas. «Porque cuando alguien te quiere de verdad, lo demuestra a diario. No solo con palabras, sino con cómo te hace sentir». En los días siguientes, Grace notó un patrón inquietante. Cada vez que Richard intentaba pasar tiempo con Emily, Victoria encontraba una razón para detenerlo. Emily estaba demasiado cansada, demasiado inquieta, demasiado enferma. Así que Grace encontró otra manera. En las tranquilas horas de la tarde, empezó a enseñarle a Emily cosas sencillas. «Días de la semana», dijo, levantando los dedos. «Lunes, martes, miércoles». Emily repitió con entusiasmo su voz, ganando confianza con cada palabra. Pasaron a los números, a atarse los cordones, incluso algunas palabras en inglés que hicieron reír a Emily. El cambio fue asombroso. Emily floreció como una flor, privada de luz solar durante mucho tiempo. Sus dibujos se volvieron más brillantes, su risa más frecuente. Y entonces llegó la noche en que Richard entró y vio a Emily contando orgullosamente hasta 20. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó con asombro en su voz. «Tina me enseñó». Emily sonrió radiante usando el apodo que le había puesto a Grace. La mirada de Richard se desvió hacia Grace, que estaba quieta en un rincón. Ella se encogió de hombros con humildad. «Aprende rápido. Solo necesita ánimo». Observó cómo Emily demostraba cómo podía atarse los zapatos. Sus ojos se suavizaron con algo que Grace no había visto antes. Un reconocimiento. Por primera vez, veía de verdad a su hija. Pero no todos estaban contentos. Desde la puerta de la cocina, Victoria la observó con una sonrisa tensa, con la mirada penetrante. Grace casi podía oír sus pensamientos. «Emily, se me está escapando el control». Esa noche, Richard y Victoria discutieron a puerta cerrada. Grace escuchó fragmentos. «Está aprendiendo, Victoria. Es capaz. Estás dejando que esa criada interfiera demasiado». «No está interfiriendo. Está ayudando a Emily a prosperar. Y cuando la criada se vaya, ¿qué pasará entonces? Emily se derrumbará». Grace pegó la oreja a la pared. La voz de Richard bajó con firmeza. «O tal vez Emily por fin se está convirtiendo en quien siempre estuvo destinada a ser». Un temblor de esperanza invadió el pecho de Grace. Por fin, Richard empezaba a ver la verdad. Pero la esperanza era peligrosa en esta casa. Porque cuando Victoria se diera cuenta de que estaba perdiendo el control, haría lo que fuera necesario para recuperarlo. Empezó un jueves lluvioso. La tormenta afuera azotaba las altas ventanas de la mansión Haas, con un trueno retumbando como un presagio. Grace acababa de terminar de ordenar la habitación de Emily cuando un grito desgarrador resonó en el pasillo. «Grace». La voz era aguda, furiosa. Victoria Hayes apareció, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. En su mano llevaba un joyero de terciopelo vacío. «Mi collar de diamantes se ha ido», siseó, sus fríos ojos azules clavados en Grace. «Y tú eres la única nueva en esta casa». Grace parpadeó sorprendida. «¿Qué? Nunca he tocado tus cosas». Pero Victoria ya se estaba dirigiendo a la escalera. «Richard, ven rápido. Necesitas oír esto». Richard Hayes apareció en el rellano, con el rostro demacrado por la fatiga. «¿Qué pasa ahora?» Victoria levantó la
Caja vacía como un arma. ¿Ella? ¿Tu preciosa doncella? Me robó el collar. A Grace se le heló la sangre. Eso no es cierto. Nunca lo haría. El ceño de Richard se frunció. La incertidumbre brilló en sus ojos. Grace vio la semilla de la duda. Te confié a mi hija, a esta casa. Victoria continuó con su voz, temblando lo suficiente para sonar convincente. Y así es como nos lo pagas. Las manos de Grace temblaron. Señor Hayes, por favor. Juro que no me he llevado nada. Puede registrar mis cosas. No encontrará nada. Pero entonces los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa pícara. Ya lo hice. Metió la mano en su bolso y tiró algo al suelo. El collar de diamantes que faltaba aterrizó con un metálico. CL. Tinta a los pies de Grace. El pasillo se llenó de jadeos. Carmen, la criada, había aparecido. El jardinero también, ambos observando en un silencio atónito. No, susurró Grace con la voz quebrada. Se lo plantó. Basta. Victoria espetó. Recoge tus cosas. Estás despedida. Richard no dijo nada. Su silencio hirió más profundamente que cualquier palabra. A Grace se le encogió el pecho. Se giró hacia Emily, que estaba paralizada en lo alto de la escalera, con sus pequeñas manos agarradas a la barandilla. Emily Grace suplicó, «¿Me conoces? Díselo. Dile a tu padre que nunca robaría». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Abrió la boca y se detuvo. Su mirada se dirigió a Victoria, cuya expresión era tranquila, pero sus ojos ardían con una silenciosa advertencia. Di una palabra y lo pagarás. Los labios de Emily temblaron. Susurró apenas audible. No, no lo sé. Las palabras le desgarraron el corazón a Grace. Richard cerró los ojos, dolorido. Grace, creo que es mejor que te vayas, al menos hasta que esto se aclare. Un relámpago. Creyó afuera, el sonido resonó por la mansión como un juicio. Grace quiso gritar, luchar por agarrar a Emily y correr, pero una mirada al cuerpo tembloroso de la chica, con el rostro pálido de miedo, la detuvo. Sí se resistía. Ahora, Victoria se desquitaría con Emily más tarde. Así que Grace bajó la cabeza, con lágrimas corriendo en silencio. De acuerdo, me voy. Recogió sus pertenencias, con las manos entumecidas. Al girarse hacia la puerta, una pequeña mano se deslizó en la suya. No me dejes, Emily, susurró con la voz entrecortada. Grace se agachó, abrazándola tan fuerte que pensó que nunca la soltaría. No quiero dejarte, cariño. Pero escúchame. Eres más fuerte de lo que crees. Eres valiente. Recuerda lo que te dije. La gente que te quiere lo demuestra cada día. Y yo te quiero. Emily se aferró a ella con desesperación. Pero entonces la voz de Victoria sonó fría como el hielo. Emily la soltó. Ahora, con manos temblorosas, Emily la soltó. Grace se levantó, se secó las lágrimas y salió a la tormenta. La puerta se cerró de golpe tras ella. Dentro, el silencio era sofocante. Richard se sentó pesadamente en el sofá, frotándose las sienes. Victoria, ¿estás segura de que Grace no ha sido más que amable con Emily? ¿Amable? Victoria se burló. Es manipuladora. Puso a Emily en mi contra. Y ahora este robo. Lo viste con tus propios ojos, Richard. Dudó. Algo en él se resistía. Recordó cómo Emily había florecido bajo el cuidado de Grace. La luz en sus ojos, la nueva confianza en su voz. ¿Podría un ladrón alimentar eso? Antes de que pudiera responder, Emily bajó sigilosamente las escaleras. Tenía algo en su pequeño puño. Papá, susurró con voz temblorosa. Necesito decirte algo. Richard se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué pasa, cariño? Emily miró nerviosa a Victoria, que se cernía sobre ella en la puerta, con los brazos cruzados.
La mirada de advertencia en los ojos de su madrastra le congeló las palabras en la garganta. No importa, susurró Emily, con los hombros caídos. Abrió la mano y metió algo en el bolsillo. Richard captó el gesto, frunciendo el ceño, pero Victoria aplaudió ligeramente. A la cama, Emily. Emily obedeció, subiendo las escaleras arrastrando los pies. Esa noche, en la seguridad de su habitación a oscuras, sacó del bolsillo el papel arrugado, el dibujo en el que había estado trabajando en secreto. Mostraba a una mujer de cabello castaño de pie bajo la luz del sol, de la mano de una niña pequeña. Junto a ellas, una figura sombría se cernía, sus ojos rojos, su sonrisa afilada. Emily lo miró fijamente, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Susurró en la oscuridad, «Tina, lo siento». Su pequeña mano se apretó contra el pecho como para evitar que su corazón se rompiera. Había tomado su decisión. Silencio. Era la única forma de sobrevivir allí. Pero en el fondo, un fuego comenzaba a arder. Porque Emily sabía la verdad. Y la verdad tenía una forma de liberarse. Por mucho que alguien intentara enterrarla, la lluvia seguía aferrándose a las canaletas a la mañana siguiente cuando Richard Hayes regresó a la mansión para recoger una carpeta olvidada. Entró por la puerta lateral y se detuvo allí. Desde la sala llegó un pequeño susurro entrecortado. Papá Emily estaba de pie junto a la ventana, con sus pequeñas manos retorciéndose el dobladillo de su suéter. Miró hacia el pasillo como si las paredes mismas pudieran cubrirlo. Richard se agachó. «¿Qué pasa, cariño?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi a dónde fue. ¿A dónde fue qué? El brillo collar. Una golondrina. Victoria la escondió en la toalla doblada. Antes de llamarte. La habitación. Quedó en un silencio sepulcral. A lo lejos. Un reloj marcó el tiempo. Emily Richard dijo con cuidado. ¿Estás segura? Dijo. Es nuestro secreto. Emily apretó el puño contra su pecho. Pero, los secretos me duelen el corazón. Algo en él se enfocó como una lente que finalmente se vuelve nítida. Las dudas, las discusiones nocturnas, la forma en que su hija había florecido solo cuando Grace Miller estaba cerca, todo se alineó en una fría y condenatoria verdad. Gracias por decírmelo, susurró. Pasos resonaron sobre él. Mármol. Victoria Hayes entró con una sonrisa inmaculada como siempre, brillante como una cuchilla. Richard olvidó algo. Se puso de pie. Emily dice que te vi esconder tu collar en una toalla de limpieza. La sonrisa se congeló. Solo sus ojos se movieron. Ella malinterpretó. ¿En serio? Su voz era firme ahora. Anoche intentó decirme algo. La interrumpiste. Siempre la interrumpes. La risa de Victoria fue frágil. Estás creyendo en la palabra de una niña que ve cosas. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es? Repitió en voz baja, como si fuera sincero. Se acercó. Más. Respóndeme. ¿Plantaste ese collar para incriminar a Grace? El silencio se extendió afuera. Una ráfaga de viento sacudió los dolores. Victoria levantó la barbilla. Grace me ha estado socavando. Desde el día que llegó. Emily está obsesionada con ella. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer, dijo Richard. En voz baja, era ser amable con mi hija. Y lo que tenías que hacer, replicó Victoria, era ser un esposo para mí. Se miraron fijamente a través de un campo de batalla hecho de lágrimas de niño. Richard se dio la vuelta. Empaca tus cosas, dijo en voz baja. Esto se acaba ahora. Su risa se volvió salvaje. ¿Y crees que he terminado? Llamaré a servicios sociales esta tarde. Una casa donde una criada cría a un niño con necesidades especiales mientras el padre hace lo que le da la gana. Veamos qué tal le suena tu historia al Estado. Sintió que Emily se estremecía detrás de él. Se obligó a mantener la voz serena. Llama con gusto. Victoria siseó.
pasando junto a ellos como una tormenta de seda. Richard no esperó a oír el tono de marcar. «Vamos, princesa», le dijo a Emily, agarrando sus llaves. «Vamos a buscar a Grace». La encontraron en una callejuela de la ciudad, de pie bajo un toldo descolorido y espolvoreado con flores, vendiendo almuerzos caseros a hombres con botas de trabajo. Cuando Grace los vio, se quedó paralizada como si una ola la hubiera levantado del suelo. «El señor Hayes», dijo en voz baja. No se molestaba en dar discursos. «Lo siento», dijo 2 palabras, pero su voz sonaba a 100. «Te tendieron una trampa. Emily me dijo la verdad». Los ojos de Grace brillaron. Miró a Emily, que aferraba una servilleta de papel húmeda como una bandera. «Oye, cielo, no te vayas otra vez», susurró Emily. La respiración de Grace tembló. No quería. Richard dio un paso adelante. «Vuelve, por favor». No como servicio, se le hizo un nudo en la garganta. Como familia. Grace parpadeó. «Familia, Emily te necesita», dijo, y luego en voz baja. «Yo también». Por un instante, la ciudad se desvaneció. Sin bocinas, sin parloteo. Solo las 3, encerradas en un instante que parecía que les debían desde hacía mucho tiempo. Grace miró el rostro esperanzado de Emily y tomó una decisión. «De acuerdo», suspiró. «Vuelvo a casa». Las maletas de Victoria ya estaban junto a la escalera cuando regresaron. Su sonrisa iluminó sus ojos. Brillantes de Victoria. «Justo a tiempo», ronroneó. «Presenté mi denuncia. Un trabajador social se pondrá en contacto. Negligencia. Cuidador no cualificado. Caos. No te preocupes, Richard». Usé las palabras adecuadas. Grace se movió para proteger a Emily instintivamente. Richard. Se acercó un paso más a su esposa. «Deja tu llave», dijo. Victoria arqueó las cejas. «Los estás eligiendo a ellos antes que a mí». «Estoy eligiendo lo que es mejor para mi hija». Le tendió la mano. «La llave». Ella flexionó la mandíbula. Luego, con un pequeño tintineo metálico, cayó en su palma. «Disfruta de tu pequeño cuento de hadas», espetó. «A ver cuánto dura cuando el Estado llame a la puerta». Salió a la tarde gris. La puerta se cerró y con ella se desvaneció el último eco de su perfume. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, Emily deslizó sus dedos entre los de Grace. «Quédate». Grace se arrodilló. «No me voy a ningún lado». Emily se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de Grace. El alivio la recorrió. «Mi corazón dejó de doler», susurró. Richard los miró, no como un hombre con un problema que resolver, sino como un padre que veía al amor lograr lo que las reglas y las rutinas nunca pudieron. «Pase lo que pase», dijo, «lo afrontaremos juntos». Esa noche, la mansión se sintió diferente, más cálida, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana en una habitación sellada. Después de cenar, Emily se durmió en el sofá con un crayón aún en la mano. Grace la arropó con una manta y se quedó de pie, con la mirada perdida en la ventana, donde las nubes de tormenta se dispersaban tras los árboles. «Nunca preguntaste por qué me importaba tanto», dijo en voz baja. Richard levantó la vista del montón de papeles que no estaba leyendo. «No hacía falta. Debería saberlo», dijo, acercándose a sentarse frente a él. «Tenía un hermano menor, Michael. Tenía síndrome de Down. Nuestros padres lo escondieron del mundo. Lo llamaban protección. Sobre todo era vergüenza. Murió cuando yo tenía 15 años. Podrían haber tratado una neumonía antes si hubieran prestado atención. Juré que si alguna vez volvía a ver a un niño como él sufriendo, no apartaría la mirada». Richard tragó saliva con dificultad. La habitación se volvió borrosa por un segundo. «Gracias», consiguió decir, «por no apartar la mirada de mi hija cuando yo lo hice». Grace negó con la cabeza.
No lo viste porque nadie quería que lo hicieras. Pero ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Extendió la mano por encima de la mesa de centro y cubrió la de ella con la suya. Ella decía que los secretos duelen el corazón. Dijo, con una sonrisa rota tirando de sus labios. Me dijo la verdad de todos modos. Los dedos de Grace se apretaron. Así es ella. Un teléfono vibró en el aparador. El abogado de Richard le devolvió la llamada. Se apartó y murmuró, citas estratégicas, la inevitabilidad de una visita de servicios sociales. Al regresar, no se sentó. Miró a Grace como un hombre que elige el próximo paso en su vida al aceptar el precio. Cásate conmigo, dijo en voz baja. Grace parpadeó. Richard, podemos luchar contra el sistema de frente, dijo. Pero no quiero un remiendo legal. Quiero una promesa. No solo para un trabajador social o un juez. Para Emily, para nosotros. Las lágrimas iluminaron los ojos de Grace. No se trata de arreglar un caso. Se trata de decir la verdad en voz alta. Dijo. Que no vas a ayudar. Estás en casa. No miró a la ventana ni a las escaleras. Miró a la niña dormida en la manta del sofá, que subía y bajaba sobre un pecho perfectamente tranquilo. Cuando volvió a mirar a Richard, la respuesta ya estaba viva en sus ojos. Sí. El secretario del juzgado apenas levantó la vista cuando firmaron una pequeña ceremonia envuelta en el susurro de un papel y el clic de un bolígrafo. Sin ramo, sin música, solo 3 nombres en una página y el peso de lo que esos nombres significaban. Después, en la acera, un sol pálido se abría paso entre las nubes. Richard exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Señora Hayes, dijo, medio en broma, santamente sincera. Grace rió entre lágrimas. Eso suena imposible. Casi todo lo verdadero lo es. Condujeron a casa, con el corazón latiendo con fuerza, en el silencioso coche. En el vestíbulo, Emily esperaba de pie, como si hubiera presentido el giro del día. Miró a Richard y a Grace, escrutando sus rostros. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Richard se agachó. A hacer una promesa. ¿De qué tipo? Grace se arrodilló a su lado. De las que son para siempre. Emily abrió mucho los ojos. ¿Cómo de la familia? Exactamente como de la familia, dijo Richard. La palabra tembló en los labios de Emily antes de saltar segura y brillante. Se giró hacia Grace, conteniendo la respiración al borde de una nueva vida. Mamá Grace se quebró. No con tristeza, nunca más con tristeza, sino con una oleada de alegría que la hizo reír y llorar a la vez. Abrazó a Emily. Sí, mi amor, susurró en su cabello. Soy tu mamá. Emily la apretó más fuerte. No me duele nada el corazón. Richard se quedó de pie junto a ellos, con la garganta apretada y la visión inestable. Un rayo había abierto la casa días atrás. Ahora, la luz de verdad, la inundaba. En algún lugar, una futura llamada telefónica llamaría a un trabajador social y entrevistaría su nueva realidad, comparada con viejas acusaciones. Pero en ese momento, con la mejilla de una niña pegada a la mujer que la había elegido, todo parecía pequeño, superable, ya perdido para la verdad. Las familias no se construyen en pasillos ni salas de estar. Se construyen en el único instante sagrado en que un niño decide que está a salvo. Esa noche, en la mansión Hayes, ese instante finalmente llegó. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Richard? ¿Confiar en la acusación o escuchar la silenciosa verdad de Emily? Y cuando Emily dijo mamá por primera vez, ese momento te impactó tanto como a ellos. Llamaron a la puerta una semana después. Servicios infantiles. Richard sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no lo enfrentó solo. Grace estaba a su lado, con las manos firmes en las de él, mientras Emily lo observaba por detrás, agarrando su cuaderno de dibujo como un escudo. La trabajadora social intervino con el portapapeles y la mano,
recorriendo la habitación con la mirada. Hemos tenido denuncias de negligencia. Tendré que hacer algunas preguntas. Emily se adelantó antes de que nadie pudiera hablar. ¿Puedo enseñarte mi dibujo? Su voz era baja pero clara. Abrió el cuaderno. Dentro había un crayón dibujando a 3 personas de la mano bajo un sol brillante. Sobre ellas, con letras torcidas pero decididas, había escrito: «Mi familia me protege». La trabajadora social hizo una pausa. El silencio llenó la habitación. Richard sintió un dolor de garganta. Grace se secó una lágrima de la mejilla. «Emily», dijo la trabajadora social en voz baja. «¿Quién es?» «Es papá. Soy yo. Y esa es». Miró a Grace con una sonrisa tímida y valiente. «Esa es mamá». La palabra cayó como un rayo, aguda, irreversible, cierta. Grace rompió a llorar silenciosamente, tapándose la boca mientras Richard abrazaba a Emily. La trabajadora social estudió la foto un buen rato y luego asintió lentamente. «Gracias, Emily. Eso me dice más que cualquier informe». Empacó su carpeta. «Cerraré este caso». Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa pareció exhalar. Grace se dejó caer en el sofá, riendo entre lágrimas. Richard se arrodilló a su lado, con la mano cálida sobre la de ella. Emily se acurrucó en su regazo y apretó la cara contra su pecho. «No más secretos», susurró Emily. «Ya no me duele el corazón». Grace la besó en la coronilla. «Es una promesa». La voz de Richard era tranquila pero firme. «Puede que no hayamos elegido cómo empezó esto, pero elegimos cómo termina. Y esta es la familia que elegimos». Esa noche, cuando la lluvia finalmente dio paso a las estrellas, la mansión envuelta en niebla brilló con una calidez que nunca había conocido. No de candelabros ni de suelos pulidos, sino de un vínculo más fuerte que la sangre, forjado por el verdadero sacrificio y un amor que se negaba a desaparecer. Y en lo profundo del corazón de Emily, una vez un campo de batalla de miedo y silencio. Latía firme y completo, sabiendo que finalmente estaba en casa. Si fueras Emily, ¿habrías encontrado el coraje para decir la verdad? ¿Y crees que la familia es algo con lo que nacemos o algo que elegimos por amor? Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo para que sepa que nos acompañaste hasta el final. Me encantaría saber de ti. ¿Desde qué país la estás viendo ahora mismo? No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan sentir el poder de esta historia. Tu apoyo es fundamental y nos ayuda a seguir brindándote más historias emotivas que te cambian la vida.